Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 18 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar como tema tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 6. Específicamente vamos a tocar el tema de extrapolación en sus dos tipos, extrapolación referencial y extrapolación cognitiva. La extrapolación. La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un determinado texto con una consideración metatextual. El propósito que se sigue es, por un lado, evaluar la plausibilidad de este contenido y, por otro lado, generar más conocimiento. La extrapolación puede realizarse de dos formas básicas: la extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. Pues bien, en la parte inicial que acabamos de leer, se refiere justamente a esta contrastación que vamos a hacer nosotros, ¿no? Que vamos a leer los textos y luego vamos a responder preguntas en relación con lo que nos dice finalmente el texto con lo que nos plantea la pregunta. Y cuando acá se nos refiere esta consideración metatextual, significa que la respuesta que nosotros vayamos a dar a la pregunta que se nos formula por extrapolación es una respuesta metatextual, es decir, la respuesta va más allá de lo que dice el texto. Sin embargo, si bien es cierto, va más allá de lo que dice el texto, también es cierto que eso que nosotros vamos a extrapolar, ¿no? Que lo vamos a sacar del texto y nos vamos a ir fuera del mismo, tiene que estar de una u otra forma alineado a la información, al contenido que nos refiere este texto. Cuando nosotros hablamos de tipología de preguntas, esta tipología de extrapolación es la tipología de preguntas más difícil. Y para que nosotros podamos responder la pregunta o poder identificarla de manera correcta, es necesario también que abordemos la forma en torno a cómo se formula la pregunta. Para preguntas de este tipo de extrapolación, el modo que se usa es el modo subjuntivo. Nos ponen sí, ¿no? Comienza el enunciado con sí y más adelante el entonces. Obviamente, luego del sí, como hemos visto en todas las sesiones pasadas, lo que nos viene es un contenido que va más allá del texto, ¿no? Luego del sí viene un contenido que va más allá del texto, un contenido metatextual. Es decir, en el planteamiento de la pregunta nos ubican más allá del texto, nos están sacando del texto, ¿no? Y luego viene la palabra entonces o la coma, que la tenemos que leer en ese sentido. Y bueno, luego nosotros lo que vamos a marcar son o es la respuesta que vaya justamente en esa línea. Es decir, si el modo subjuntivo a la hora de plantear la pregunta de extrapolación es sí, entonces, bueno, la respuesta viene a ser, en todo caso, una conclusión a la que llegamos teniendo en cuenta esta situación de modo subjuntivo que nos plantea la pregunta y que, como ustedes han estado revisando en todas las separatas anteriores, bueno, nos saca de lo
referido en el texto nos pone en una situación diferente y por lo tanto nosotros tenemos que deducir qué es lo que ocurrirá, qué es lo que pasará, porque ya no nos estamos enfrentando específicamente a lo que nos dice el texto, sino nos estamos enfrentando a esta situación hipotética, a esta situación nueva que nos plantea la pregunta, ¿no? Y por lo tanto tenemos que deducir entonces una respuesta alineada con la pregunta. Y vuelvo a repetir acá, si la pregunta nos está sacando del texto, de todas maneras, la respuesta, la conclusión a la que nosotros vamos a llegar, sí de una u otra forma va a estar alineada a otra información que nos proporciona el contenido. Muy bien. Tenemos dentro de los dos tipos, la primera, la extrapolación cognitiva. Este tipo de extrapolación consiste en hacer un cambio radical en las ideas del autor y establece la consecuencia que se desprende de tal operación, ¿no? Entonces, ejemplo de extrapolación cognitiva. Sabemos que Erwin Rommel es conocido por llevar a la Corps de Alemania a la victoria. Su capacidad para mantener al enemigo desequilibrado mediante ataques sorpresa y movimientos rápidos le valió el apodo del zorro del desierto. Si Rommel no hubiera tenido la capacidad de mantener desequilibrado al enemigo, podríamos suponer que, es decir, acá ya nos están planteando lo que les pregunto, ¿no? Porque la pregunta comienza con modo subjuntivo, ¿no? Y el modo subjuntivo es este. Si seguidamente, ¿no? Nos cambian, nos varían un poco la situación que nos plantea, en este caso, el contenido del texto, y luego viene, ¿no? La coma, la palabra entonces, ¿no? En este caso, y a partir de ahí tenemos que hacer una extrapolación. Pues bien, cuando hablamos de la extrapolación cognitiva, es necesario tener en cuenta que el resultado de esta extrapolación cognitiva, bueno, está anidado obviamente en las bases, ¿no? En lo que nos presenta finalmente el contenido del texto. Vayamos a la otra parte, ¿no? Vendría a ser, en este caso, la extrapolación cognitiva a partir de los que nos plantea la parte previa, que no se habría ganado el apodo de desierto. Cuando nosotros hablamos de la extrapolación cognitiva, estamos hablando que efectivamente hay una variación en el contenido y a partir de ese cambio, ¿no? De esa variación, nosotros vamos a extrapolar, vamos a concluir qué es lo que ocurre. Vamos a ponerlo en una referencia, digamos, de ese tipo, ¿no? El planteamiento de extrapolación cognitiva, sí, entonces nos va a plantear entre ese modo subjuntivo una situación, ¿no? Que cambia radicalmente en relación a lo que nos dice el texto. Esa es la característica de la extrapolación cognitiva. La extrapolación cognitiva en el planteamiento de la pregunta, ¿no? Nos cambia radicalmente el contenido del texto. Es decir, si en el texto nos dice Juan y María se habían casado, suponiendo Juan y María se habían casado, eso nos dice el texto de manera central, la pregunta nos va a decir, si Juan y María no se hubieran casado, vuelvo a lo mismo, si en el texto nos dice, si Juan y María, o que Juan y María, mejor dicho, se casaron y fueron felices, eso es lo central que nos dice el texto.
En la pregunta nos cambian radicalmente eso central, eso principal. Entonces nos van a decir, si Juan y María no se hubieran casado, entonces, para ir en línea con lo que nos dice el texto, que el texto nos dice que si se hubieran casado hubieran sido felices, en la extrapolación cognitiva, obviamente vamos a marcar una alternativa que contradice totalmente esto. Entonces sería, no hubieran sido felices. Ahora, este ejemplo que les estoy planteando es simplemente para que tengan en cuenta en relación a la siguiente extrapolación que vamos a ver, que el planteamiento de la pregunta, cuando ustedes vayan a ver, que generalmente es la pregunta 5, ¿no? Generalmente al final es donde plantean las preguntas de extrapolación, ese planteamiento va a contener un cambio radical en las ideas del texto. Si en el texto no se casaron, bueno, en la pregunta nos van a decir se casaron, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? O al revés. Pero específicamente nosotros debemos tener en cuenta que, como ya sabemos, en todos los contenidos lo que prima es la idea principal, bueno, generalmente, y digo generalmente, la extrapolación cognitiva se maneja a través justamente de esta idea principal, porque la teoría nos dice eso, ¿no? La extrapolación cognitiva es aquella que, digamos, no contradice radicalmente perdón, lo que nos dice el contenido del texto. Puede contradecir idea terciaria, idea secundaria o idea principal. Nosotros ya sabemos que todo apunta hacia la idea principal. Y entonces eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Tenemos el texto, luego tenemos la pregunta en modo subjuntivo, que está en amarillo, sí, y los puntos suspensivos entonces, y acá en rojo nos están cambiando, ¿no? Nos están cambiando lo central. Entonces, al cambiarse lo central, tenemos, ¿no? Una conclusión de esa naturaleza. Ahora, la extrapolación referencial. En este tipo de extrapolación se modifican las condiciones del referente textual para determinar el efecto que ocurriría. Se sigue por lo general el procedimiento de aplicar el contenido del texto a otro referente, otra época, otro espacio, otra disciplina. Fíjense, acá el procedimiento es diferente. Es decir, igualmente la pregunta va a ser modo subjuntivo, sí, entonces. Pero acá no nos van a cambiar en la pregunta radicalmente lo que nos dice el texto, como acabamos de ver en la extrapolación cognitiva. Acá, ¿qué nos dice? Acá nos van a trasladar a otro referente, a otra época, a otro espacio, a otra disciplina. Es decir, por ejemplo, si el texto nos dice que el imperio incaico fue exitoso, por aplicar los 3 principios básicos, Amayuya, Maqueya. Pues bien, la pregunta, suponiendo que eso fuera lo central, la pregunta podría ser, ¿no? Si en el Perú actual, es decir, hoy, aplicáramos los 3 principios que rigieron el imperio incaico, entonces, es decir, en la extrapolación referencial, yo no voy a hacer un cambio radical de lo que nos dice el contenido. Yo voy a sacar la esencia de ese contenido, lo principal, y lo voy a trasladar a otro contexto, a otra época, a otra situación, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, si se nos dice en el contenido que el imperio incaico fue exitoso debido a la aplicación de sus 3 principios básicos, bueno, la pregunta, ¿no? Podría ser, ¿no? Si en la actualidad aplicáramos esos 3 principios al Perú actual, al Perú moderno, ¿no? A la actualidad, entonces,
Bueno, vamos a ir en la línea, ya que el texto nos dice que el imperio es exitoso, seguramente dentro de las alternativas tendremos algo más o menos en la línea, ¿no? El Perú sería un país, ¿no? Más desarrollado, ¿no? U otra alternativa que vaya en esa línea. Entonces, la extrapolación referencial nos va a obligar a que tomemos la esencia, lo principal, repito, que nos dice el texto, y eso lo traslademos a otra época, a otro contexto, a otra situación. Veamos qué nos plantea la pregunta y a partir de ahí determinemos pues la respuesta. Entonces acá tenemos el ejemplo de extrapolación referencial. Las pseudociencias, tales como la astrología y la quiromancia, siempre han sido populares, a menudo más que las ciencias. Ahora, cuando está de moda exigir que las universidades satisfagan la demanda del mercado, habría que enseñarlas abierta y sistemáticamente en lugar de hacerlo solapadamente en las facultades de humanidades. Luego viene, fíjense, la pregunta de extrapolación. Si en el siglo XIX, o sea, nos trasladan al siglo XIX, si hubiera exigido que se enseñe quiromancia en las universidades, podríamos suponer que, o entonces, y tendríamos a partir de eso, ¿no? Las respuestas. La respuesta podría ser la que ya tenemos acá. Entonces, tal petición no hubiera tenido repercusión, pues en ese tiempo las universidades no satisfacían la demanda del mercado, ¿no? Obviamente, nosotros ya sabemos que cualquier procedimiento que nosotros hagamos, bueno, luego tenemos que ver cuál de las alternativas es aquella que coincide mejor justamente con todo. Muy bien, tenemos entonces a continuación un ejercicio, un texto de ejemplo. Vamos leyéndolo, por favor. Adelante, chicos. Muy bien, tenemos las preguntas.
A ver, tenemos para la pregunta 1, si los posmodernos defendieran y apreciaran la verdad, es posible que... La, Ok, muy bien. Alternativa A. Muy bien. Tendríamos acá, bueno, no grupo humano que simpatice con las mentiras. Pregunta número 2. Si una nueva teoría química hallara nuevas hipótesis sobre el átomo, entonces, la B. ok, alternativa B. Tales hipótesis, ¿no? En esta situación que nos plantea la pregunta, presentarían descripciones cercanas a la realidad del átomo. Muy bien, vamos entonces ahora, chicos, a la separata. Un momento, por favor. Ok, continuamos entonces. Tenemos ya acá la separata y tenemos en primer lugar los textos dialécticos. Vamos por favor leyendo y resolviendo ambos. Adelante, chicos.
Muy bien, primera pregunta. Si Laplace tuviera la razón acerca del determinismo en la física clásica, entonces, Ya. ok, muy bien. Alternativa A. Se predeciría el comportamiento humano, ¿no? Y es que Laplace suponía que había leyes que permitirían predecir, pues, la conducta humana. Muy bien. Pregunta número 2. Si hubiera compatibilidad entre la mecánica clásica con la cuántica, esta se daría si compartiera la... Ya. Muy bien. Alternativa A, la predictibilidad. Y es que las dos teorías son, en este caso, o van en relación justamente a la predictibilidad, ¿no? Ahí en la física clásica es posible la predicción y finalmente, pues, tendríamos en ese sentido alternativa A. En la pregunta 3, si en la mecánica cuántica desapareciera la distinción entre el pasado y el futuro, entonces, Dedo. a ver, revisamos, por favor.
A ver, respuesta a la pregunta 3. Pregunta número 3. Si en la mecánica cuántica desapareciera la distinción entre el pasado y el futuro, la respuesta sería A. Sería semejante entonces a la mecánica clásica. Y es que vemos que en la física clásica se puede conocer el futuro, mas no ocurre así cuando hablamos de la cuántica, ¿no? Entonces, atendiendo a la situación que nos plantea la pregunta, sería alternativa A. Pregunta 4. Se infiere que el significado del término momento en ambos textos hace referencia a la La, alternativa A, efectivamente a la velocidad. El término momento en los dos textos, bueno, significa eso, velocidad. Pregunta número 5. Si la predicción fuera posible en la mecánica cuántica, entonces, la, muy bien, alternativa A. Se conocería la posición y momento, pues, de una partícula, ¿no? Y es que si se conoce la posición y el momento de una partícula, bueno, es factible, ¿no? Su posición y también el momento futuro. Ok, muy bien, vamos a pasar entonces ahora al siguiente texto. Tenemos texto número 2. Vamos leyendo, chicos, y resolviendo. Adelante, por favor.
Muy bien, pregunta número 1. Si toda la luz emitida por la fuente hubiera recorrido la misma distancia, entonces La A. tendríamos efectivamente alternativa A. Desaparecería en la pantalla las franjas oscuras y luminosas, ¿no? Y es que solo al recorrer distancias diferentes es que se produce justamente estas franjas oscuras y luminosas en la pantalla. Muy bien, tenemos en la pregunta número 2. En la pregunta 2 tenemos, si la luz pasara por una sola rendija, entonces Miss no se ve su pantalla. ya, ahorita voy a... ya. Un momento, por favor. Estamos en la pregunta 2. Si la luz pasara por una sola rendija, entonces, La A. muy bien, A, el fenómeno de la interferencia desaparecería. Y es que solo al pasar las partículas por los agujeros, bueno, se justifica pues la interferencia de la luz. Por eso tenemos alternativa A. En la pregunta número 3, si la velocidad que recorre un electrón de la fuente a la pantalla y pasara solo por una rendija, entonces, La A. alternativa A. Desaparecería el fenómeno de interferencia de la luz. Y es que para la interferencia es necesario que el electrón pase simultáneamente por las dos rendijas. Pregunta número 4. Si se careciera de la fase y desfase al llegar las ondas a la pantalla, entonces La A. alternativa A. El diagrama del gráfico no sería visible pues en la pantalla, ¿no? Y es que solo la luz, al comportarse como onda, es que se produce la fase y también el desfase finalmente. Última pregunta, si las ondas al llegar a la pantalla estuvieran en fase, entonces, Dedo. a ver, revisamos por favor.
Si las ondas al llegar a la pantalla estuvieran en fase, entonces a ver, chicos, creo que no escucharon la respuesta a las 5, ¿no? Creo que estaba con el micro apagado. En la pregunta 5, si las ondas al llegar a la pantalla estuvieran en fase, la respuesta es A. Sería imposible observar las franjas luminosas y oscuras. Bueno, aquí al llegar las ondas a la pantalla, si están en fase, habrá luz. Y claro, si no están, bueno, aparecerá una raya oscura. Entonces, por eso tenemos alternativa A. Vamos a continuación al siguiente texto. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, la idea principal está relacionada con... La B. A ver, revisamos, por favor. A ver, la idea principal está relacionada con pregunta 1. La A. Muy bien, la teoría de la evolución y el estudio de las humanidades. Muy bien. Pregunta 2. El enunciado. En la actualidad, la teoría de la evolución está tan sujeta a dudas como la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol. Implica que la teoría de la evolución es... La C. No, a ver, revisamos. Dedo. No, a ver, revisamos. La respuesta sería alternativa. Mm,
La respuesta para esta pregunta 2 es A, aceptada. Y es que acá hay que tener en cuenta que si algo de una u otra forma es, en este caso, como nos ponen acá, está sujeto a dudas, ¿no? Implica que está aceptado, ¿no? O sea, a partir de algo que está establecido, aceptado, bueno, pueden venir críticas, pueden venir dudas, ¿no? Entonces, si la teoría de la evolución está tan en duda como la teoría heliocéntrica, implica pues que está aceptada. Y como es aceptado, ¿no? Bueno, pueden implicarse a partir de ahí dudas, cuestionamientos, etcétera. Pregunta número 3. ¿Es incompatible con el texto sostener que la... ¿Peso? A ver, revisamos, por favor. La Ok. La zoología no tiene connotación filosófica. Y es que el estudio de la zoología tiene repercusiones filosóficas que no son apreciadas a cabalidad, ¿no? Y de ahí, en todo caso, justamente esta situación, esta incompatibilidad. Muy bien. Pregunta número 4. Podemos inferir del texto que... B. A ver, revisamos, por favor. Avión. Muy bien. La teoría de la evolución resolverá preguntas de los estudios humanísticos. Alternativa A. Y es que una vez que se comprende el real significado de la teoría de la evolución, bueno, las preguntas que se plantean los estudios humanísticos tendrán una solución más coherente de las que tenían antes. Última pregunta, si en los estudios de la zoología hubiera tomado en cuenta su profundo significado filosófico, entonces,
Respuesta para la pregunta 5. Avión. Ok. A. La superstición ya no sería tomada en cuenta por los humanistas. Y es que los problemas profundos y sus preguntas serían resueltas y explicadas por la zoología y la teoría de la evolución, dejando de lado pues todo lo que es superstición. Muy bien, entonces tenemos luego el siguiente texto. mm, ¿Qué hora es? 18. A ver, vamos a ir dando las claves del texto que viene, porque ya estamos con los minutos en contra. Del texto que viene, pregunta 1, alternativa C. Pregunta 2, alternativa B de bueno. Pregunta 3, casa. Pregunta 4, bueno. Pregunta 5, enano. Tenemos luego el texto en inglés. Tenemos pregunta 1, alternativa B de bueno. Pregunta número 2, enano. Pregunta número 3, alternativa D de dado. Pregunta número 4, A. Pregunta número 5, también A. Muy bien, de esa manera hemos desarrollado este tema, chicos. Hay que repasar esta primera parte. Deben tener clara la diferencia entre la extrapolación cognitiva y referencial, porque teniendo en cuenta ese aspecto que hemos indicado, extrapolación cognitiva, que implica cambio radical de las ideas y sobre todo de la idea principal, inclusive por lógica podemos deducir la respuesta, porque siempre si en la pregunta nos van a formular algo, se supone que en el contenido nos dicen lo contrario, porque este cambio radical va a girar por lo general sobre la idea principal. Y acuérdense que la extrapolación referencial consiste más bien en sacamos la esencia del texto y la trasladamos a otro contexto y bueno, aplicamos la predicción en esa situación. Les agradezco a todos su atención. Nos encontramos la siguiente sesión. Gracias.